Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre la obra de Sahagún. Supongo que no es necesario presentar al fraile franciscano y su obra. Sin embargo, quisiera apuntar algunos elementos para acotar un poco mi presentación, ya que está dedicada a la visión de los animales que aparecen en el libro 11 del Códice Florentino. Como ustedes saben, su magna obra, el Códice Florentino, está dividido en 12 libros, y uno de los cuales, el libro 11, que es uno de los más extensos, tiene en su primera parte está en su primera parte dedicada a los animales. Después viene otra parte dedicada a las plantas, ¿no? Pero por mi parte me voy a enfocar en la parte sobre los animales, que son más de 100 folios, con muchos detalles. Como ustedes saben, hay una columna en náhuatl y una columna en español, ¿no? Y también es importante decir que otras partes de su obra también versan sobre los animales. Pienso, por ejemplo, en el libro quinto, ¿no? Que es sobre augurios y alusiones, donde vienen muchos elementos que tienen que ver con animales. Por ejemplo, las transformaciones de Tezcatlipoca en animales que espantan a la gente, etc., ¿no? Entonces hay otras partes del Florentino, además del libro 11, que tienen que ver con animales y que voy a utilizar. Pues básicamente quisiera abordar dos aspectos del libro 11. En primer lugar, lo de la autenticidad de los testimonios indígenas que aparecen en este libro. Es decir, cuál es el papel de las influencias occidentales sobre esta obra, ¿no? Como ustedes saben, uno de los problemas que enfrentamos los que nos dedicamos al estudio del México prehispánico es tratar de evaluar en qué medida los testimonios son fidedignos sobre el pasado prehispánico, o bien si existen influencias occidentales, ¿no? Que transformaron los materiales que nos llegaron. En el caso de la obra de Sahagún, no hay que perder de vista que el fraile franciscano domina la obra, organiza la obra, ¿no? Y si bien los informantes indígenas de lengua náhuatl escribieron su propia versión de la historia, el conjunto de la obra tiene un estilo. Es decir, estamos frente a una obra de naturaleza enciclopédica, cuyo modelo son las enciclopedias de la Edad Media, ¿no? Y entonces todos los testimonios indígenas se tienen que adaptar a este modelo que el fraile impone, ¿no? No hay que perder de vista este punto cuando uno trabaja sobre esta obra, ¿no? Si bien aparecen testimonios auténticos del pasado prehispánico, Sahagún es un fraile nacido en España que imprime ahí su modelo sobre los saberes indígenas, ¿no? Entonces, eso quisiera en la primera parte de esta charla analizar, es decir, en qué medida esos testimonios son fidedignos, en qué medida hay influencias occidentales, y tienen que saber que entre los estudiosos de la obra de Sahagún hay muchas tal vez no polémicas, pero sí discusiones sobre este tema, ¿no? Es un tema que existe también para el estudio de los códices coloniales tempranos o prehispánicos. Por eso en la primera transparencia les puse 3 imágenes que proceden de manuscritos pictográficos. Por ejemplo, esta imagen, ¿sí ven la flechita?
Sí, entonces esta imagen es... Entonces esta imagen es del Códice Cospi, ¿no? Este Códice Cospi, la mayoría de los estudiosos piensan que es prehispánico, pero ha habido también investigadores que dicen que es colonial temprano, ¿no? Es decir, que ha sido hecho siguiendo un modelo prehispánico, pero ya en la época colonial, y habría algunos indicios en la manera de pintar, ¿no? Que no serían de la época prehispánica. Pasa lo mismo con el Tonalámatl Uben, que es este, ¿no? Algunos autores dicen que es prehispánicos, otros coloniales. No, el problema es que esos manuscritos, y aquí en el caso del Códice Borbónico es lo mismo, ¿no? Hay polémicos desde finales del 19 para saber si es prehispánico o colonial temprano, ¿no? ¿Por qué no sabemos de qué época son? En primer lugar, porque salieron del país hace mucho tiempo, algunos desde el siglo XVI, ¿no? Y que en este tipo de manuscritos no viene un copyright abajo que dice Made in México, ¿no? O Made in China, con el lugar de procedencia y la fecha, ¿no? Entonces, muchos de esos manuscritos no sabemos a ciencia cierta si son prehispánicos o coloniales, ¿no? Y ha habido grandes polémicas que siguen en pie hoy en día sobre el origen prehispánico o colonial del manuscrito, ¿no? En el caso de la obra de Sahagún, ahí pues no hay lugar a dudas, sabemos muy bien que fue hecho después de la conquista, ¿no? Aquí les pongo una lámina de los primeros memoriales que fueron recopilados por Sahagún en Tepepulco, en el estado de Hidalgo, en los años 1540-50, ¿no? Entonces ahí sí sabemos que son de la época colonial. Ahora, si ustedes ven las representaciones de los dioses que aparecen ahí, Painal, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, pues tienen todos los atavíos de los dioses prehispánicos que encontramos en códices que sí sabemos que son prehispánicos, por ejemplo el Códice Borgia. Ahora, la manera de representar los cuerpos ya no es un estilo prehispánico, ya es un estilo colonial, ¿no? Es decir, no tenemos una cierta proporción del cuerpo humano, por ejemplo en la imagen de Tezcatlipoca que tenemos aquí, ¿no? Que responde a un canon occidental, no a un canon prehispánico, ¿no? Los personajes en la época prehispánica, por ejemplo, tienen la cabeza muy grande a comparación del cuerpo, no hay movimientos casi en los personajes, aquí sí. No, es decir, que ya, si bien fueron pintores tlacuilos, indígenas que lo pintaron, ya tenían un modelo occidental para inspirarse, ¿no? Los textos están en náhuatl aquí, ¿no? Y en esos textos se describen los atavíos de los dioses. Eso sí es una tradición prehispánica, seguramente de gente que asistieron a los Calmecac, a las escuelas de los sacerdotes. Entonces describen en su lengua los diferentes atavíos de los dioses, dándonos los nombres en náhuatl de esos atavíos. Y esta imagen que ven aquí, no, junto con otros códices que se llaman mixtos, es decir, que tienen una iconografía inspirada en códices prehispánicos, pero con glosas que explican, ¿no? Lo que aparecen ahí. Esos manuscritos son valiosísimos, ¿no? Porque para nosotros son como la piedra de Rosetta, ¿no? De los que pudieron leer los jeroglíficos egipcios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si tuviéramos nada más el códice Borgia, ¿no? O los códices como el Cospi o el Vaticano B, el Tonalámatl de Uben, ¿no? Si tuviéramos nada más esto así a secas, ¿cómo vamos a saber quién es este fulano aquí? ¿Cómo vamos a saber quiénes son esos dos dioses que aparecen aquí? Pues ya no hay nadie que pueda entender esto, ¿no? ¿Cómo conocemos los nombres de los dioses? Pues gracias a estas crónicas, ¿no? Porque hubo alguien, ¿no? En este caso Fray Bernardino de Sahagún, que hizo pintar a una deidad, ¿no? Y que preguntó quién era este dios.
Y hubo indígenas que le dijeron, este es Tezcatlipoca, este es Huitzilopochtli, ¿no? Y por eso podemos identificar a estos dioses en los manuscritos que no tienen glosas, que son prehispánicos o coloniales tempranos, pero donde no aparecen como una explicación de ellos, ¿no? Entonces aquí yo les puedo decir con toda seguridad que este es un aspecto de Tezcatlipoca, Itztlacoyuqui, que este es el dios del fuego y que este es el dios del planeta Venus. ¿Por qué? Porque hubo frailes, porque hubo indígenas letrados que después de la conquista identificaron a estos dioses, ¿no? Bueno, regresemos al Códice Florentino. Ahí tenemos una iconografía todavía más claramente influenciada por el arte occidental, ¿no? Si ustedes ven estas imágenes, ¿no? Y aquí el ejemplo más divertido es la presencia de los diablos que tenemos en esta iconografía, ¿no? Aquí tenemos una escena de sacrificio humano inspirada, según los frailes, por el diablo, ¿no? Y en esta parte de abajo, ¿no? Se trata de una alcahueta, ¿no? Que le dice a una mujer que se prostituye. Entonces se pueden imaginar desde la moral occidental quién inspira ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces tenemos esas imágenes chistosas de diablos con cuernos y colas y demás, ¿no? Que obviamente no tienen nada que ver con la tradición pictográfica indígena, ¿no? En el texto mismo del Códice Florentino encontramos la palabra diablo, no solamente en el texto de Sahagún, pero también en la columna en náhuatl. En la columna en náhuatl, los informantes de Sahagún a veces hablan de diablome, le ponen hasta un plural en náhuatl, pero usan la palabra castellana, diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos indígenas que trabajaron para Sahagún pues ya eran cristianos, ¿no? Es decir, ya, bueno, ahí hay de, perdón la expresión, hay de dos sopas, ¿no? O lo hacen para complacer a Sahagún, ¿no? Y decir, no, porque nosotros somos cristianos, ¿no? O tal vez sí lo creen, que los dioses de sus antepasados fueron diablos. Eso es muy difícil saber, ¿no? Y en la obra de Sahagún hay muchos pasajes así que son difíciles de interpretar, ¿no? ¿De veras fueron convertidos al cristianismo o todavía creían en sus antiguos dioses? A veces es difícil saberlo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Y eso explica también los silencios que tenemos en la obra de Sahagún, ¿no? A pesar de tener miles de páginas, hay aspectos de la religión prehispánica que curiosamente son ausentes en la obra. Por ejemplo, sabemos que en la época prehispánica había un culto muy importante a los bultos sagrados, los tlaquimiloli, que eran como las reliquias de los dioses envueltas en mantas, y unos cronistas muy importantes como Fray Andrés de Olmos dicen que eso era la principal devoción de los indios. Ahora, si ustedes consideran toda la obra del Códice Florentino, la palabra tlaquimiloli aparece una sola vez, en un pasaje breve sobre la migración de los mexicas que dicen que cargaban a Huitzilopochtli como culto sagrado. Pues ahí a fuerza lo tenían que mencionar, pero es lo único. No aparece esta palabra en otro lugar. ¿Por qué? Porque en esa época todavía la Inquisición buscaba los cultos sagrados. Había personas como Zumárraga que habían tratado de encontrar los bultos de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli, ¿no? que habían sido escondidos después de la conquista, ¿no? Y sabemos por unos procesos que fueron publicados por el Archivo General de la Nación que esos bultos los sacaron de la ciudad de Tenochtitlan cuando los españoles llegaron,
y los escondieron, nunca los encontraron. Entonces los informantes de Sahagún ni los mencionan, ¿no? Y seguramente sí sabían cosas sobre ellos, pero no dicen nada, ¿no? Entonces también en esta obra tan compleja y tan completa hay ausencias, hay silencios que también se pueden interpretar, ¿no? Ahora, eso es una imagen muy interesante del famoso zoológico de Moctezuma, ¿no? Con los diferentes animales que se conservaban en este lugar, ¿no? Pero ahí también aparece un animal un poco extraño, que es ¿no? Que parece un león, ¿no? Pero un león más africano que mesoamericano, ¿no? Entonces ahí también podría ser una huella de influencia occidental en las pinturas del Códice Florentino, ¿no? Eso es una imagen de los Posteca, ¿no? De los que iban a comerciar muy lejos y que traían animales de tierras extrañas como los quetzales, ¿no? Pero al lado del quetzal aparece un diablito ahí, ¿no? Medio extraño, que parece salir de una iglesia, de una catedral gótica española o francesa, ¿no? ¿Qué hace aquí este animal? ¿No? Eso también es otra huella de influencia occidental en las imágenes, ¿no? Bueno, a propósito justamente de estas influencias occidentales, investigadores como Donald Robertson, ¿no? O más recientemente Pablo Escalante de la UNAM, ¿no? Encontraron unos modelos occidentales que probablemente inspiraron a los que pintaron el Códice Florentino. Por ejemplo, una enciclopedia de la Edad Media, ¿no? Que se llama el Ortus Sanitatis de Johann von Kube, que era un alemán del siglo XV. Y ahí tenemos unos dibujos, unos grabados, ¿no? De la enciclopedia medieval, en blanco y negro, y los dibujos del Códice Florentino. Entonces tenemos una probable influencia ahí de esos modelos medievales sobre la manera de presentar los animales. Esta imagen también, ¿no? De una serpiente emplumada que asusta a un personaje, ¿no? Se parece mucho a este grabado también sacado de esta enciclopedia alemana del siglo XV, ¿no? Otra imagen también es este petate de serpiente, ¿no? Que también encontramos en un grabado europeo de finales de la Edad Media. Entonces todos estos elementos, ¿no? Nos hablan. Hay, por ejemplo, la Cihuacóatl, ¿no? Que anuncia la llegada de los españoles. Y aquí también tenemos otro grabado parecido que encontramos en una enciclopedia medieval, ¿no? Otro elemento muy importante es la estructura misma de la obra, ¿no? Y, por ejemplo, la taxonomía que se utiliza, es decir, la manera de clasificar a los animales. Ahí también hubo todo un debate, ¿no? Para saber si esta organización procedía de Sahagún, de su manera de organizar las cosas, o si era una organización, una taxonomía indígena, ¿no? Empieza, por ejemplo, el libro 11 de los animales empieza por el jaguar, del cual se dice que es el rey de los animales, ¿no? Tlatoani, ahí aparece la palabra en náhuatl, ¿no? Entonces algunos autores han dicho, pues eso también es un modelo occidental, ¿no? En las enciclopedias medievales o incluso antiguas, de la antigüedad clásica, se dice que el león es el rey de los animales. Entonces lo copiaron de Plinio o de otras enciclopedias antiguas, ¿no? Ahora a mí me llamó la atención, hubo una exposición sobre China en el Museo de Antropología y decían que el tigre
¿no? Era el rey de los animales, entonces supongo que ellos también fueron muy influenciados por las enciclopedias medievales. Y en cuanto a los africanos, ellos dicen que la pantera es el rey de los animales. Probablemente leyeron Plinio en latín también. No creo que sea necesario leer a los enciclopedistas europeos para considerar que el jaguar es el rey de los animales aquí en México. Basta ver uno para darse cuenta de que en efecto es el animal más fuerte del reino animal, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Puede haber tradiciones compartidas, ¿no? Sin que se interprete sistemáticamente como una influencia occidental. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el relato del diluvio que tenemos en los mitos, ¿no? Leyeron la historia de Noé. Pues lo lamento mucho, y también relatos del diluvio existen en todo el mundo, ¿no? Y no por eso todo el mundo leyó la Biblia, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con eso de las influencias, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos ahora, ¿no? Para esos animales, por ejemplo, medio extraños, ¿verdad? Entonces, son peces, son aves, ¿qué son? ¿No? Aquí tenemos una manera muy mesoamericana, ¿no? De inscribir los nombres mismos de los animales en la pintura, es decir, expresar de manera glífica el nombre de un pez en este caso, ¿no? Por ejemplo, el que está este es el pez colibrí, Huitzilmishi, ¿no? Abajo es el pez mariposa, ¿no? Y es el pez jaguar, ¿no? Ocelomishi, ¿no? Paparomishi, Huitzilmishi, Totormishi, ¿no? Entonces ahí lo que se está pintando es el nombre náhuatl del animal, ¿no? Entonces eso, pues lo lamento mucho, pero pueden revisar todas las enciclopedias europeas que quieran, pues no van a encontrar ese tipo de animales, ¿no? Y para confirmar que es un aspecto prehispánico de las ilustraciones del Códice Florentino, aquí tenemos el Códice Nútaro, ¿no? Que es un códice mixteco, y sabemos a ciencia cierta que es prehispánico, y aparece también un pez semejante, ¿no? Que es esta imagen que amplié abajo, ¿no? Es decir, un pez con una cara de ave, no sé cuál, ¿no? Si es un perico, pero la cosa es que existen ejemplos en documentos prehispánicos de este tipo de animales. Entonces, esto, por ejemplo, sí son aspectos prehispánicos indudables de la iconografía del Códice Florentino, ¿no? Este pájaro, por ejemplo, ¿no? También tenemos a su lado unas volutas, ¿no? Que expresan la palabra, el canto, en los códices prehispánicos y que se conservan en esta imagen, ¿no? Entonces aquí también, indudablemente, es un motivo prehispánico que tenemos en esta iconografía que expresa el canto del pájaro que se describe, ¿no? Otro ejemplo, estos insectos con puntitos, ¿no? A ver, les voy a, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos puntos designan la arena en náhuatl, Xali, ¿no? Yo creo que es Xalmoyoch, el nombre de esos insectos. Entonces ahí también tenemos expresados en la imagen el nombre náhuatl compuesto de un insecto, ¿no? De un tipo de mosco, ¿no? Que tiene la palabra Xali, Xalli, ¿no? Que significa arena en náhuatl, ¿no? Otro ejemplo es
estos simpáticos búhos, ¿no?, que aparecen de una manera muy original en el Códice Florentino. Si se fijan, todos los animales que hemos visto hasta ahora siempre aparecen de perfil, ¿no? Siempre. Y aquí, curiosamente, tenemos una representación de frente, lo cual es muy raro en el arte prehispánico. Son muy pocos los elementos que aparecen de frente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la diosa de la tierra, ¿no? Pero si no, casi siempre aparecen de perfil, ¿no? Ahora bien, el búho, aquí en el Códice Borgia, aparece de frente. Eso también es un rasgo prehispánico que encontramos en los búhos plasmados en el Códice Florentino, ¿no?, que aunque se pueden decir que tienen un aire más occidental que prehispánico, ¿no?, pero el hecho de estar pintados de frente, ¿no?, denuncia un origen, revela un origen prehispánico, ¿no? Otros animales aparecen también en forma glífica, ¿no? Por ejemplo, ese Chimalcóatl, ¿no?, serpiente de escudo que tienen aquí, ¿no? El otro, Jicalcóatl, la serpiente ¿cómo se dice?, de jícara, ¿no? El otro, esa serpiente de estrella, Citlalcóatl, ahí también la tienen, pero pintadas de una manera no naturalista. Obviamente no hay ninguna serpiente que tiene un bonito escudo así y que anda en la campiña de esta manera, ¿no? Eso es el nombre náhuatl de la serpiente. Eso es lo que expresan los tlacuilos que pintaron estos animales en el Códice Florentino. Entonces, si bien algunos tenían modelos europeos, ¿no?, y se pudieron haber inspirado en ellos, también no olvidaron sus raíces, no olvidaron la antigua escritura mesoamericana, y eso, pues, es la prueba, ¿no?, de que no hay que exagerar tampoco la influencia occidental en la obra de Sahagún. No hay que olvidarla, pero no hay que exagerarla y pensar que los artistas indígenas o los informantes nada más fueron unos copiones que no tenían tradición propia, que en el exceso, cuando uno habla de influencia occidental, es lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Es mucho más complicado que eso, y por eso hay que estudiarlo de manera muy cuidadosa, ¿no?, y evaluar esas influencias. Bueno, otro elemento que podría conducir, ¿no?, a destacar esta influencia occidental es el carácter un poco descriptivo de las entradas, ¿no?, de esta enciclopedia sobre los animales. No sé, en general se habla del color del animal, de su forma, de lo que come, de que si es comestible o no, se describe un poco su manera de vivir, etc., ¿no? Pero de repente, ¿no?, aparecen elementos que ya no son, digamos, naturalistas, no es una descripción de las maneras de vivir de la serpiente o de las aves o de los insectos. Hay mucho más que eso en estas descripciones, y ahí aparecen justamente rasgos, muchos de ellos mitológicos, religiosos, asociados con los animales, que tenían un papel prominente en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Un ejemplo de ellos es justamente la descripción de la Citlalcóatl, de la serpiente de estrella. Déjenme ver si encuentro el texto.
bueno, no importa. Entonces se habla de esta serpiente, se describe primero su manera de ser, que es muy peligrosa, que tiene un veneno muy potente, etc. Y se dice lo siguiente, se dice que los chichimecas, cuando una persona padece de una picadura de esta serpiente, a esta persona la rodean de flechas y después esperan a que salga la estrella de Venus, ¿no? Y según la manera en cómo sale la estrella de Venus, ¿no? Que es la Huizcalpantecutli en náhuatl, entonces van a saber si esta persona va a morir o se va a curar. Es decir, que describen, los informantes de Sahagún ahí, describen un ritual, ¿no? Y una asociación de la Citlalcóatl con uno de los dioses más importantes del panteón mexica, que es el dios del planeta Venus, que tenemos aquí representado en el Códice Borgia. Hay toda una serie de láminas en el Códice Borgia, ¿no? Que hablan de las apariciones de Venus como estrella de la mañana, y la cual planeta Venus se dedica a flechar a diferentes personajes, o a veces son montañas o pueblos, ¿no? Es decir, las influencias que tiene las apariciones de Venus sobre distintos seres, ¿no? Este papel de Venus sabemos que era muy importante por las representaciones de los códices. Por ejemplo, aparece en el área maya, también en el Códice de Dresde, hay toda una sección dedicada a las apariciones del planeta Venus, que es muy cercana a la del Códice Borgia. También aparece en el Códice Cospi, etc. ¿No? Ahora, si vemos el libro 7 del Códice Florentino, que es un libro dedicado a la astronomía, a la astrología, ¿no? De los antiguos nahuas, si ustedes buscan el planeta Venus, ¿no? Los informantes de Sahagún nada más dicen, pues sí es un planeta que brilla mucho, que de repente sale, de repente se esconde, tan. Hay 5, 6, 7 líneas, no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron nada del planeta Venus? ¿No? Porque seguramente había toda una cosmovisión alrededor del planeta Venus, vinculado con mitos, vinculado con cálculos astronómicos, ¿no? Y Sahagún pues no supo apreciar esta parte, ¿no? Y de hecho el libro 7, que trata de estos temas, es el más corto de todo el corpus. Si ustedes ven la edición de Tiberi y Anderson, ¿no? De la traducción completa de todo el Códice Florentino, el libro 7 es el más chiquito. Entonces uno se queda con la idea. Entonces los antiguos mexicanos no sabían nada de los astros, no sabían nada de los planetas, no hacían cálculos. ¿Dónde pasó todo eso? ¿Por qué Sahagún no entendió eso? ¿No? Al principio hay un mito bellísimo, que es el que todos ustedes conocen, del nacimiento del Sol y la Luna en Teotihuacán. La Nahuatzin, Tecucistecat, bueno, ya se sabe la historia, ¿no? Y ya después como que Sahagún, pues yo creo que sí lo apuntó, le pareció lindo, pero eso como que para él no era un conocimiento científico. Y los indios se dieron cuenta que en efecto a Sahagún no le interesaba más, ¿no? Entonces después son respuestas así lacónicas, muy breves, ¿no? Y sobre Venus, que sabemos que era un astro sumamente importante, ¿no? Por lo que tenemos en códices, por la orientación de los edificios, por los glifos mayas que estudian los arqueoastrónomos, etc. A Sahagún no le importó eso, o no lo supo ver, o más bien los indígenas tenían una manera de expresar estos conocimientos que no cuadraban con los esquemas occidentales que tenía Sahagún. Entonces ahí no hubo comunicación, ¿no? Y lo que dice Sahagún en el prólogo del libro 7, dice, es muy poco lo que saben los indios de estas materias. Uno dice, pero no entendió nada este señor, ¿qué pasó ahí? No, más bien son diferentes maneras de expresar los conocimientos, ¿no? Para Sahagún los mitos son ridiculosas fábulas. Entonces esa parte no le interesa, ¿no?
Entonces ahí se ven los límites del diálogo entre Sargón y sus informantes. El conocimiento no se transmitía de la misma manera, ¿no? Entonces eso es muy importante también entender. Sargón no es un antropólogo, no leyó a Lévi-Strauss, a Malinowski, ¿no? Es un fraile del siglo XVI, ¿no? Que quiere evangelizar a los indios, y su obra es una herramienta para evangelizarlos, no para conocerlos, ¿no? Eso no hay que pensar a Sargón en el siglo XXI, hay que pensarlo en el siglo XVI, y tampoco se le puede reprochar de ser así, ¿no? Al contrario, un aplauso, por favor, para Sargón, porque nos conservó una cantidad de cosas enormes, pero no hay que pedirles peras al horno, ¿no? Es un fraile, es un evangelizador, ¿no? Entonces esas partes, hay límites también en su obra, ¿no? Sí, entonces eso, por ejemplo, es una parte de una lámina del Códice de Dresde, Códice Maya prehispánico, sobre las tablas de Venus, ¿no? Y ahí también tenemos un aspecto del planeta Venus que está flechando a un animal allá en la parte inferior, ¿no? Con los glifos que son las tablas de Venus, que son unas tablas muy precisas que registran las apariciones de Venus como estrella de la mañana o como estrella de la tarde por medio de glifos, ¿no? Y aquí arriba es un propulsor, un Atlac, ¿no? Que aparece, que se encuentra en el British Museum en Londres, ¿no? Y aquí se ve el dios Mishkoak con una flecha, ¿no? Y está cubierto con la mina de oro, ¿no? Este propulsor. Bueno, justamente hablando de Mishkoak, ¿no? Hay otro texto en el Códice Florentino que nos habla de la serpiente blanca, Iztaccóatl, ¿no? Y ahí nos da un dato que sorprende mucho, ¿no? Que dice, esta serpiente Iztaccóatl, cuando tiene hijos, o cuando pone huevitos, de esos huevitos salen muchas serpientes de diferentes especies, no nada más serpiente blanca, sino de muchas especies diversas. Entonces uno dice, ¿qué es esa historia? ¿No? ¿Cómo que una serpiente va a dar nacimiento a especies distintas de serpiente? Entonces ahí hay que recordar que Iztac-Mixcoatl, es decir, la serpiente de nube blanca, para los antiguos nahuas, era el padre de todos los pueblos del altiplano central. En los mitos se nos dice que él es el ancestro por excelencia de todos los pueblos de México central. Entonces, si esta serpiente blanca, que es el nombre de la deidad en realidad, da nacimiento a muchas especies de serpientes, hay que entender que da nacimiento a muchos pueblos, ¿no? Entonces, una visión, digamos, científica, diría, pues qué tontería es esta, ¿no? Pero si uno lo ve en el marco de una cosmovisión, entonces entiende por qué dicen que esa serpiente tiene muchos hijos de distintas especies, ¿no? Otro ejemplo, la famosísima serpiente emplumada, Quetzalcóatl, de la cual los informantes de Sargón nos dicen, y seguramente es cierto, pocas veces aparece, pero algunas veces sí aparece. Y cuando aparece se sopla un aire muy fuerte, vuela esta serpiente y ataca a la gente, y es muy peligrosa. Eso dicen los informantes de Sargón, ¿no? Obviamente se refieren a Quetzalcóatl, que es el nombre de la serpiente emplumada, y cuando hablan del aire que sopla, ¿no? Es para recordar que uno de los nombres de Quetzalcóatl es justamente Ejecatl, el aire, ¿no? Que se expresa a través de su pico de ave, ¿no? Que tenemos aquí, y a través del cual sopla el aire. Se habla también de serpientes de dos cabezas.
en el libro 11 del Códice Florentino, ¿no? Y se nos dice que esta serpiente también aparece muy pocas veces, pero sí algunas personas sí la han visto, ¿no? Entonces ahí también esas serpientes de 2 cabezas las tenemos en Occidente. En Occidente también se habla en las enciclopedias de Plinio, de Isidoro de Sevilla, que hay serpientes que tienen 2 cabezas, que hay serpientes que vuelan. No nada más aquí en Mesoamérica vuelan las serpientes, en España también, por lo menos en la Edad Media, ¿no? Entonces ahí también algunos autores han dicho influencia occidental, otra vez, ¿no? Pero en Londres tenemos este objeto de turquesa, que es una belleza, ¿no? Que es también una serpiente de 2 cabezas, ¿no? Entonces también aquí había serpientes de 2 cabezas, no es una influencia occidental. Ahora, ¿qué podemos decir de esta serpiente de 2 cabezas? Primero hay que considerar su nombre, ¿no? En náhuatl se le dice maquiscoatl, ¿no? Que es como brazalete serpiente, maquiscoatl, ¿no? Ahora, afortunadamente, en un texto en lengua española, pero muy valioso, que se llama La historia de los mexicanos por sus pinturas, se habla del origen de los dioses. Se nos habla, por ejemplo, de la pareja suprema, Ometecutli o Mecíhuatl, que tuvieron 4 hijos: el Tezcatlipoca rojo, que se llama Mixcoatl, el Tezcatlipoca negro, que es el Tlaltlauqui Tezcatlipoca, y Ayauqui, perdón, Tezcatlipoca. También tuvieron un 3er hijo que fue Quetzalcóatl, y el último hijo fue Huitzilopochtli, otro de sus nombres Maquiscoatl. Entonces Maquiscoatl no es solamente un brazalete serpiente que puede aparecer a la gente, también es un nombre de Huitzilopochtli. Y algunos estudiosos han querido interpretar en el famoso relieve de la Coyolxauhqui, que todos ustedes conocen, del Templo Mayor, no es la pobre hermanita de Huitzilopochtli, ya saben ustedes lo que le pasó, no esas historias de familias simpáticas de los antepasados, ¿no? La decapitó, la cortó en cachito, en fin. La cosa es que aparece con unas serpientes justamente de 2 cabezas, ¿no? Amarradas ahí en algunas extremidades. Entonces algunos autores piensan que es una manera de recalcar que fue Huitzilopochtli Maquiscoatl el que la mató, ¿no? Que sería como la huella, ¿no? Que le imprimió Huitzilopochtli cuando la mató y la descuartizó. Ahora, la Maquiscoatl también la encontramos como piedras de sacrificio, ¿no? Eso también es otro de los símbolos que se asocian con esta serpiente. Para que vean toda la complejidad del simbolismo de los animales en el México prehispánico, aquí les presento esta imagen de Cacaxtla, donde tenemos un personaje que tiene un tipo de cetro o de bastón, también en forma de serpiente bicéfala, de 2 cabezas, ¿no? Y en este caso, esa serpiente bicéfala también la encontramos entre los mayas. De hecho, Cacaxtla pues tiene mucha influencia maya en su iconografía. Y entre los antiguos mayas, esas serpientes de 2 cabezas representan el cielo. Es una manera de expresar que los reyes son los sostenedores de la bóveda celeste, ¿no? Y de hecho, uno de los nombres de Huitzilopochtli es el cielo azul, Xuxauqui y Huicatl, ¿no? Entonces ahí como que se combinan los títulos de los dioses, los nombres que tienen y sus funciones cósmicas, ¿no? En el caso de Huitzilopochtli es el cielo azul, es un dios celeste, ¿no? También es el sol, ¿no? Entonces esa serpiente bicéfala nos remite al sacrificio, nos remite al cielo, nos remite al poder real, ¿no? Y el rey
es una de las imágenes de Huitzilopochtli sobre la tierra, ¿no? También hay otro matiz, ¿no?, que se expresa en este nombre de Maquiscoatl, ¿no? Y de ahí la importancia de trabajar con los textos en lenguas indígenas, ¿no? Si uno se queda con el español o con la traducción al inglés, pues no es suficiente para entender, hay que hablar la lengua. Bueno, hablar, por lo menos en comprenderla, leerla, ¿no? Maquiscoatl tiene un matiz también muy, ¿cómo diría?, muy de desprecio. En un texto del libro 4 del Códice Florentino se habla de un borracho que dice cualquier tontería, ¿no?, que es chismoso, que es de 2 lenguas. Y de decir que es de 2 lenguas se dice Maquiscoatl. Entonces, un chismoso, alguien que provoca los conflictos, se le dice Maquiscoatl también. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo está eso? ¿No? Hay un dios muy chismoso en la mitología mesoamericana, ¿no?, que es mi favorito, además, es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un mentiroso, es un chismoso, es un borracho, etcétera, etcétera. Pero a la vez es el dios del destino y es uno de los más importantes de todo el panteón, ¿no? Y también se confunde con Huitzilopochtli. Los dos pueden aparecer con los mismos atavíos. A los dos en los relieves a veces les falta un pie. Y los dos son los dioses patronos de los reyes. Pero Tezcatlipoca es muy chismoso porque revela los pecados y las transgresiones de la gente en su espejo y provoca la discordia. Él es el enemigo Yaotl. Eso es uno de los nombres también de Huitzilopochtli. Entonces lo de Maquiscoatl hay que entenderle de esta manera. Es el que provoca la guerra. ¿Y cómo no van a provocar la guerra los dioses si se alimentan de los sacrificados? ¿No? Entonces todo eso tiene su lógica, ¿no? Y todo eso aparece a través de un lenguaje en el cual los animales tienen un papel muy importante. El jaguar, ¿no?, que es uno de los dobles de Tezcatlipoca, ¿no? Ya les dije que era el señor de los animales, ¿no? También se dice que su rugido es como un eco, ¿no?, que se transmite a través de los montes, que se refleja sobre los montes, ¿no? Entonces ahí también tenemos una comparación del rugido del jaguar con el eco, ¿no? Ahora si hacemos la comparación con Tezcatlipoca, Tezcatlipoca es un espejo, es decir, algo que refleja la imagen, mientras que el rugido del jaguar refleja el sonido. Hay muchos códigos que aparecen en las fuentes, códigos visuales, códigos acústicos, códigos olfativos, ¿no? Todos esos matices aparecen también tanto en los textos como en las imágenes, ¿no? Aquí está esta increíble imagen de Tezcatlipoca, ¿no?, en forma de jaguar, en forma de Tepeyolotl, es el corazón del cerro. Y ahí aparece su espejo, ¿no?, en la sien. Y tiene otro aquí en el pie, porque a Tezcatlipoca le falta un pie, ¿no? También se dice que el rugido del jaguar, que lo tenemos aquí con esas bolitas, se le compara al sonido de un caracol, Texistli en náhuatl. Y aquí los tenemos, esos caracoles, en Teotihuacán, ¿no?, frente a la boca de esos jaguares que aparecen en los murales muchos años antes de que se escribió el Códice Florentino. Entonces ahí hablamos de una tradición de más de 1000 años, de esa asociación del rugido del jaguar con el caracol, el Texistli de los antiguos nahuas. Aquí lo tenemos, ¿no?, ese caracol.
Para terminar, vamos a examinar un pequeño relato que aparece también en el Códice Florentino, que parece como una fábula, ¿no?, de Esopo o de La Fontaine, ¿no? Se trata de un señor que anda en el campo y de repente encuentra una serpiente muy grande que está a punto de estrangular a un coyote. Y este coyotito le hace así con su manita, con su patita. Ahí se ve en la imagen, ¿no? Entonces el señor no sabe muy bien qué hacer, está un poco espantado, ¿no? Entonces agarra un palo y le pega a la serpiente y libera al coyote. Entonces el coyote se va muy contento, ¿no? Y de repente se presenta frente al señor que lo salvó y le regala un guajolote. El señor sigue caminando y un poco más adelante le regala un segundo guajolote. Y finalmente regresa a su casa y en el patio de su casa encuentra otros 2 guajolotes que el coyote agradecido le ofreció para agradecerle de haberlo salvado, ¿no? Entonces ahí también pues, no faltaron estudiosos para decir, otras de esas historias que leyeron en Plinio y en los libros de textos, ¿no?, que circulaban en aquel entonces, ¿no? Ahora, si uno ve el texto en náhuatl, se da cuenta que el señor no es cualquier señor, se llama Tiacao. Tiacao es un título de guerrero confirmado que ha capturado 4 prisioneros en el campo de batalla. El coyote tampoco es cualquier coyote. Se le define en el texto náhuatl también como Tetzahuitl, como un presagio, ¿no?, como un signo especial, ¿no? Tetzahuitl también es un adjetivo que se da a los dioses como Tezcatlipoca, como Huitzilopochtli. Quiere decir que son portentosos, ¿no? Y el coyote también puede ser un doble de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca tiene muchos animales dobles. Tiene el guajolote, tiene el coyote, tiene el chapulín, tiene el jaguar, etc., ¿no? Pero en este caso, ¿qué está pasando? Este señor, al liberar el coyote, ¿no?, recibe 4 guajolotes. Ahora, los guajolotes, en el simbolismo del México antiguo, son equivalentes a los nobles, a los pipilti. Entonces, ¿qué sucede con este señor a quien le dieron 4 guajolotes? Esos 4 guajolotes simbolizan los guerreros nobles que él va a capturar en el campo de batalla. Eso es la recompensa que le da el coyote. Y tanto es así que en los primeros memoriales aparecen los disfraces, los vestidos que los guerreros nobles utilizaban. Y para el Tiacao, que es justamente el nombre de nuestro héroe, estos son los vestidos que tiene. Vestidos de coyote de estrella, coyote negro, coyote rojo y coyote de fuego. Esos son sus vestidos, ¿no? Esos son los trajes de los guerreros Tiacao, ¿no? Entonces, esa pequeña historia, ¿no?, que parece cualquier cuentecillo de nada, en realidad, si uno ahonda en el simbolismo del México antiguo, encuentra un mensaje que tiene que ver con sacrificio, ¿no?, con la guerra sagrada, ¿no?, y con un simbolismo mucho más complejo que cualquier pequeña historia. Claro, no estoy seguro que Sahagún haya entendido el mensaje atrás de este cuento, pero estoy sí seguro que los indígenas, cuando contaban eso, sí sabían a qué aludían, ¿no? Entonces, todo eso para enseñarles un poco todas las potencialidades interpretativas que tienen esos materiales, ¿no? Y yo les di nada más unos cuantos ejemplos, hay mucho más, ¿no?, atrás de esos textos, atrás de estas imágenes, ¿no?, que nos revelan una civilización bastante compleja, bastante elaborada y que queda muchísimo por descubrir. Muchas gracias.